Buenas noches, estamos con una personalidad muy interesante de nuestra localidad, Nidia Fluri. Buenas noches. Buenas noches, no sé si es muy interesante. Muy interesante para hablar de muchos temas, bueno, pero lo vamos a hacer en varias partes, vamos a dividir esto. Hoy lo que nos interesa es esta investigación que está llevando a cabo con la música, ¿verdad? Claro, que es la musicología. A veces la gente no entiende lo que es, porque no es una cuestión muy popular, digamos. Muchos veces es musicoterapia, nada que ver. Claro. Es investigación musical, que esa carrera estuvo en el Instituto Superior de Música de Santa Fe en los años 1970 y pico, que después con la llegada del gobierno militar se sacó la carrera. Que en todos los países está la investigación musical porque es fundamental para delimitar cuál es el folclore que nos corresponde, sobre todo en las zonas limítrofes donde hay expresiones que no se sabe si corresponden a Brasil o corresponden a Argentina o a Paraguay o a Bolivia. Como que se mezcla todo. Claro, y entonces es todo un estudio, es muy interesante la musicología. Y yo seguí estudiando después, empecé en Santa Fe. Y después cuando yo me casé, mi esposo uruguayo, mi hija nació en Montevideo, o sea que yo seguí estudiando allí. Y es muy interesante la carrera y los gobiernos tendrían que implementarla nuevamente en todos los países. En todos los países está la carrera de musicología, porque aparte es un estudio muy complicado. Entonces, ¿a quién pertenece? Entonces allí empieza la pelea. Es patrimonio de Uruguay, te dicen por allí, cuando estuvo el tema con la chamarrita. No, es patrimonio argentino. Entonces, hay todo un canon musical que en base a las escalas, en la forma que se las utiliza, cómo la utilizaban en esta región, cómo la utilizaban en la otra región, entonces se llega a la conclusión de que corresponde a Argentina, o a Uruguay, o a Brasil. A todo esto, todo un tema de investigación que obviamente te inculcó tu padre, don Lázaro Fluri. Sí. Mi papá y los amigos, que uno de los grandes amigos de mi papá, que es un investigador de primera, era Carlos Vega, que yo allí tengo en la biblioteca unos cuantos libros de él. Aparte se rige mucho por la fraseología, que la música común no se utiliza tanto, sino la fraseología es la respiración, es algo que los pueblos folclóricos utilizan mucho, no está dividida como la música, digamos, tradicional, bien por compases, sino por frases. Por eso Carlos Vega sacó ese libro que se llama Fraseología Musical, que es interesantísimo, y aparte es apasionante y te lleva mucho tiempo, porque tenés que leer a varios autores, y mi papá me lo había presentado a Carlos Vega, y después a Isabel Aretz, que estuvo en Cosquín, también ella es argentina, pero se casó con un venezolano, que Venezuela está a la cabeza en los temas musicales, ¿no? De musicología. Hay países centroamericanos y sudamericanos que conocen bien qué es lo suyo, nadie les puede meter el perro y decir, no, esto es mío. Esto me pertenece. Claro. Y bueno, y yo la conocí, también tuve el placer de conocerla, Isabel Aretz, una mujer muy inteligente, muy humilde, como la mayoría de los investigadores. Y esto se lo debo a mi papá, solo que yo nunca trabajé como musicóloga, porque ¿a dónde iba a dar musicología? Claro. Cuando me vine a vivir a San Jorge, di música. Estabas lejos. Música seca, no iba a dar investigación musical a los niños. Así que, y ahora después, al contactarme con Goyena, Pedro Goyena, que es el director de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto de Musicología de Buenos Aires, fui al instituto, lo conocí a mi papá, me mostró los libros que tenía en la biblioteca, me pidió unos cuantos trabajos que yo acá tengo,
y en eso estoy, que voy preparando, pero aún es un trabajo arduo, aparte es a pulmón, ¿no? Sí, Esto no. es ad honorem. Así que estoy jubilada. Colaborando con. Claro, lo puedo hacer y aparte me gusta, Sí, sí, Pero no sé qué. es una necesidad, ¿no? Así como también va a ser una necesidad más adelante incluir el folclore en las escuelas, que de eso vamos a hacer algo, un tema especial. En otra charla. Y fíjate que mi papá cuando hizo estudios de musicología se contactó con musicólogos de Córdoba, de Buenos Aires, que eran generosísimos, ¿no? Y incluso esas obras cumbres quedaron inéditas. Qué pena, ¿no? Que pase esto en nuestro país. Tenía un musicólogo, Will, que es el apellido Will, que era años así que vivía en Argentina, era irlandés, y también yo fui a la casa de él. Todos los libros, pero libros inmensos, escritos a mano, porque era una persona que no se capitalizaba. Entonces él escribía y iba para ver si le publicaban sus manuscritos y a nadie le interesaba. A nadie le interesó y no vendía. No sé qué habrá pasado con esa obra, porque yo después uno se desliga, no tenés el poder, y para muchas cosas de estas se necesita del poder, desgraciadamente, ¿no es cierto? Que alguien tenga una decisión política y diga, bueno, señores, esto es importante para nuestro país, ¿no? Porque hay tantas cosas que se publican que no tienen valor, y esto que tiene valor, bueno. Y lo mismo en Córdoba también, un psicólogo extraordinario. Mi papá tiene libro, en Córdoba ya no. Córdoba es una provincia que se preocupa más por sus manifestaciones folclóricas. Entonces a mí me apasionó la musicología y pensé que algún día podía trabajar en esto y que se podía dar en la escuela. Llegó el momento. Y no. No está pactado para este gobierno, obviamente. Bueno, Nidia, así que siempre colaborando con este señor, ¿cómo me decías que se llamaba? Goyena, con la investigación de la música a través del tiempo, ¿verdad? Sí. Que esto es un sueño que tengo, yo no sé si lo podré lograr. Yo quisiera rescatar esos manuscritos porque al estar la esposa de Will, que por ejemplo murió, y mi papá siempre me decía, esto va a pasar a manos de algún aventurero que lo va a firmar como propio, porque no están registrados. Sí, son inéditos, como decía, son inéditos. Y eso es folclore puro, ¿no? Porque de gente que sabe y honesta al máximo, ¿no? Y muchos amigos. Sí, que no tiene invasión de ningún tipo, ni político. No, para nada, ¿no? Y así eran los amigos de mi papá, y es más, mi papá tiene ahí trabajos que no se han publicado, se publicaron en el Instituto Superior de Música de Santa Fe. Hay un trabajo sobre la chamarrita, que por ejemplo, ¿de dónde es? Viene de Uruguay, viene de Brasil, cuando estaba con ese problema, no, viene de las Islas Azores. Fíjate vos de dónde viene. Y empezaron a arrastrar sí. Y por medio de la conformación de escalas y todo el análisis exhaustivo que se hizo, claro, ¿qué pasa? Que en Uruguay hubo muchos españoles, entonces se trajeron la música. Claro, como decía mi papá, el hombre es tierra que anda, entonces llevaron su patrimonio y de allí surgió la chamarrita. Fíjate si no es apasionante todo esto. Y bueno, puede ser que algún día se pueda rescatar, qué sé yo, todavía no se rescató el ser nacional, no sé si rescataremos, pero rescatar algo de esto que es tan valioso y es apasionante, porque yo estoy segura que si uno habla en una charla con los chicos de primaria, ¿no? Porque no hay que subestimarlos, no hay que ir con pavaditas, y los de secundaria van a escuchar y les va a interesar, pero son cosas de las que no se habla, no sé por qué. No, claro. Es como que no es comercial en Sí, este no, momento no es donde comercial, todo pasa tampoco por. interesa a nivel educativo tampoco, porque hay como una dirección, ¿no es cierto?, desde arriba,
decir, hasta aquí vamos. Claro, ojo, muy básica, muy centralizada. no demos tantas alas, ¿no es cierto? Que no vaya a ser que pasó como pasó con Florian Fauque, cuando los indios que estaban con él habían aprendido tanto a fabricar instrumentos, a tocar instrumentos, cantaban también, habían aprendido a laborar también la tierra, que en España se asustaron. ¿Qué pasó? A Fauque lo mandaron otra vez a llamar y que los indios se las arreglaran. No, conviene mantener las cosas allí. Entonces todo investigador tiene un por ahí no tiene ayuda, porvenir bastante incierto, ¿no? Así que, pero vamos a seguir en este tema. Yo tengo que buscar porque ahora bien no salía bien cuando lo arreglamos el otro día en el camino. Ya vamos a caminar con Gaby, nos encontramos y arreglamos una entrevista. Pero para mostrarte lo que son los libros de musicología, los trabajos que tengo, algunas fotos de Wilkes, que Teófilo Wilkes se llama, que fue uno de los fundadores del Conservatorio de Música López Buchardo en Buenos Aires. Una eminencia, y así todo, con el valor y lo que hizo, nunca pudo publicar su obra. Mirá, olvidado totalmente. Es terrible. Bueno, mi papá estaba en ese grupo, ¿no? De esa gente que son soñadores, son bohemios. Ya, yo creo que ya son irreproducibles. Pero más adelante tendríamos que dar una charla así a nivel más general, ¿no? De lo que es la musicología. Vamos a hablar cuando quieras, estamos acá, para que nos cuentes todas tus historias, tenés un montón. Podemos hacer 10 capítulos, creo. Tengo un montón de años, un montón de historias. No, y es bueno que la antena comunitaria, ¿no es cierto?, se ocupe de estos temas, ¿no es cierto?, que son importantes. A mí me gusta escucharte porque me has contado tantas cosas de tu papá que son como emotivas y a la vez valiosas, porque hay cosas que son irreproducibles, que no cualquiera se ocupa de llevar educación. Que esto, fíjate el tiempo que pasó, ¿no? Porque cuando uno es más joven no le da la importancia que tienen las cosas. Y yo lo veía, mi papá ahí buscando en los manuscritos, y yo pensaba, claro, qué ganas, ¿no? Y lo acompañaba así en las investigaciones, pero y después con el tiempo me di cuenta, claro, y dije, ay, ¿por qué? Bueno, ¿por qué no hice más? Claro, porque no lo acompañé más, bueno, pero a lo mejor, como dice ese dicho, puede ser que tronando llueva. Que algo podamos rescatar de aquí en más. Por supuesto, siempre estamos a tiempo. Sí, yo te agradezco a vos y a... Bueno, y vamos a venir en otras oportunidades porque quiero que cuentes un montón de cosas sobre los viajes de tu papá, obviamente la escuela que lleva su nombre, el agradecimiento que tenemos que hacerle, ¿no?, de todas las enseñanzas que dejó y que vos las seguís transmitiendo para él. Sí, a mí me encanta. Yo, por ejemplo, cuando me llaman, sobre todo de la escuela Lazar Rubí, que siento que también tengo una obligación moral, voy a hablar con los chicos, ahora tengo que ir de nuevo. Y yo te digo que me apasiona igual que a él. Él tenía esa pasión por aclarar conceptos, ir y hablar. Uno lo veía siempre hablar con entusiasmo. Y no lo hacía por dinero, porque vos decís, hay gente que hace todo esto. Claro, pero movilizado por... Acá no había un móvil. No, él lo hacía así porque era un soñador. Y podamos seguir rescatando de esos viejos manuscritos y polvorientos y amarillentos. Seguir sacando historias. Que hay tanta sabiduría, ¿no? Porque la musicología no solamente te conecta con la música, sino con el paisaje. Con la tierra. Claro, el paisaje que rodea al autor de cada uno de esos temas musicales, que no es el mismo el mensaje que te da la tierra de una zona inhóspita a una zona donde la naturaleza está en su esplendor. Entonces eso influye sobre mi papá tiene un trabajo que se llama el paisaje y su gente también. Cómo influye el paisaje. Mira, hay tanto tema que
Que no podíamos manejarlo. Sí, no, y aparte yo Vamos a tener mucho un cortarme a mí cuando programa ves tan... Bueno, Nidia, yo creo que sobre musicología dijimos todo lo que a vos te interesaba que la gente sepa, que estás colaborando con la universidad, Sí. mandándoles tus escritos, tus ¿No es investigaciones. cierto? Que yo compilo, ¿no es cierto? Claro. Y después sí, hay por hacer más adelante, pero... Y que eso es un medio de estudio para la gente que está estudiando musicología. Claro, pero la materia no está ahora. No está en Buenos Aires tampoco. En Buenos Aires sí, pero en Santa Fe, que era Claro, sí, sí. modelo la Escuela Superior de Música, No, en Santa Fe no Acá. cuentan eso. y nunca más pensarán que no es necesario, qué sé yo, no sé. Bueno, muchas gracias. Bueno, y Nos gracias. vemos la próxima. Bueno, Gracias. seguramente vamos a tener un montón de historias para contar, ¿no? Bien. Muchas gracias. Bueno, 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 gracias a vos y a la antena comunitaria.